asistencia les decía que es para participación. No sé por qué no me aparecen 3 personas. Me aparecen como agrupadas y estoy poniendo en mosaico. Deme un minuto más, un ratito. Este mosaico. Tengo hasta 49. Ya está. A ver. Fijemos la asistencia. Hasta hay 4 personas que no están con sus cámaras. Ya. Listo. A partir de esto, contabilizo la participación. Listo. Pregunta, ¿ustedes acceden a la biblioteca de la facultad? Sean sinceros, levanten la mano quienes han entrado a la biblioteca de la facultad en lo que va del año. Levanten la mano. Ya, varios de ustedes. Ok, ok, varios de ustedes. Ahora, levanten la mano quienes han entrado a la biblioteca a pedir un libro en lo que va del año. Muchos menos, ¿no? ¿Ya? Les digo esto porque yo después de el segundo o tercer año de la carrera ya no volví a entrar a la biblioteca de la facultad, ¿no? Teníamos una biblioteca en el Centro de Estudiantes de Medicina, pero ya no tenía yo por qué entrar a la biblioteca de la facultad, porque la mayoría de los textos ya los tenía como copia, ¿no? Siempre plagiando, bueno, copiando pues, ¿no? Los textos. Y después también ya comenzamos a la parte de lectura de información en Internet, ¿no? Comprenderán que mi generación fue una generación de transición y no teníamos al comienzo de la facultad todavía acceso a Internet y durante 3 o 4 años apareció todo esto del auge del Internet. En mis tiempos los buscadores eran todavía muy rudimentarios y ya cuando aparecieron propiamente los buscadores, eh, todavía existía Yahoo en esos tiempos. Google recién apareció cuando yo estaba por acabar la carrera, ¿eh? O al menos se hizo popular, pues, ¿no? En mis tiempos era Altavista, ¿no? Y eso todavía, Altavista, de forma muy rudimentaria, ¿no? Entonces, no teníamos mucho acceso a Internet, ¿ya? Así que acceder a una biblioteca se nos hacía importante, sí, pero no tanto como para poder pasar mucho tiempo ahí. No obstante, ustedes son de una generación en la que el acceso a Internet ya supera las necesidades de tener que recurrir a una biblioteca en físico, ¿no? Al menos para buscar textos, ¿ya? La mayoría lo hace simplemente para tener un lugar donde estudiar. Y para eso sí, he ido a varias bibliotecas después, ¿no? Incluso ahora, en la subespecialidad, solamente voy a la biblioteca para sentarme a leer, ¿no? Pero ya no para buscar un texto. Los textos actualmente ya se buscan en lo que reemplazaría a las bibliotecas universitarias. Y es que verán, cuando ustedes van a una biblioteca, ¿qué hacen cuando van a una biblioteca? Formalmente buscan libros, ¿no? Y estos libros no son exclusivos de la biblioteca en la cual ingresan. Estos libros pueden estar en cualquier biblioteca de cualquier universidad del mundo. Dependiendo de la calidad del libro, de la amplitud del libro, por ejemplo, el Harrison para medicina interna, supongo que ustedes lo siguen leyendo, ¿no? O sea, debe seguir siendo el libro, el texto de cabecera, ¿no? O existe otro libro para medicina interna. Dígame sí o no, Harrison o es otro texto de medicina interna el que revisan. Harrison, doctor. ¿No?
Supongo que para semiología también serán los mismos textos, anatomía, por ejemplo, el Néter, ¿no? Es un clásico, ¿no? Entonces, hay textos que están en todas las bibliotecas de medicina del mundo, ¿ya? Lo digo así porque aquí cuando ingreso a la biblioteca de la UNAM, también encontré una copia del Néter, ¿no? Y así, un Néter neurológico todavía, ¿no? Entonces, el Sal Harrison, sus 4 tomos, ¿no? Son textos que son clásicos, ¿ya? En la formación de la medicina. Bueno, algo similar nos pasa cuando revisamos artículos científicos. A ver, voy a compartirles. Cuando nosotros revisamos literatura científica, tenemos que acceder a bibliotecas científicas. Las bibliotecas científicas actualmente ya han cambiado de nombre, ¿no? Y se denominan bases de datos, ¿no? Virtuales, ¿ya? En estas bases de datos virtuales existen un catálogo grande de revistas científicas. Aquí, por ejemplo, esto es la Biblioteca Nacional del Perú de Revistas Científicas, se llama Cielo Perú, es una iniciativa peruana, pero en realidad con colaboración latinoamericana. Existe así como el Cielo Perú, Cielo Chile, Cielo Brasil, Cielo Colombia, así un cielo para cada país de Latinoamérica. ¿Ya? Y dentro de estas encontramos una lista de revistas, vean, 50 revistas actualmente listadas, ¿ya? Una no vigente, o sea que ya se quitó de esta biblioteca, y tenemos estas otras 50 revistas, que no solamente son de medicina, bueno, aparecen 2 primeras de medicina, pero las siguientes antropología, ciencias sociales, filosofía por acá, ¿no? Lengua y literatura, ciencia y desarrollo. O sea, aparecen muchas otras áreas del conocimiento. Entonces, en estas bibliotecas virtuales es como lo que sería una biblioteca en físico de cualquiera de sus facultades, ¿no? Bueno, de la Facultad de Medicina o cualquier otra facultad de la universidad. Aquí se conglomeran las principales revistas del Perú en ciencia. No son las únicas. Por ejemplo, ustedes si buscan acá, no van a encontrar la revista de la Andina, por ejemplo, ¿no? Yo me olvidé cómo se pronunciaba, Yachay, ¿no? Si no me equivoco. ¿Ya? Y no es la única revista de la Universidad Andina. Y es que para que una revista ingrese a estas bases de datos, tiene que cumplir ciertos requisitos y dentro de los requisitos incluye también la popularidad de la revista. Si una revista de algún modo no tiene un impacto dentro de la comunidad científica, tampoco podría ser considerada como relevante para que aparezca en una base de datos nacional. ¿Ya? Es como decir, ¿no? Ustedes, alguno de sus profesores escribió un libro sobre semiología y espera que este libro ya esté en la Biblioteca Nacional del Perú. No, no es así tan fácil, pues, o sea, no es que yo escribí algo de inmediato pasa a una biblioteca nacional, ¿no? Tiene que demostrar su prestigio, su calidad, ser evaluado por diversos jueces y recién ahí pasa a este nivel. Entonces, lo que nosotros conocemos como una biblioteca, tradicionalmente, ya ha sido reemplazada progresivamente por esas bases de datos. Esta es una base de datos nacional, Cielo Perú, ¿ya? Donde se encuentran 50 revistas peruanas sobre diversas áreas del conocimiento. Aproximadamente 14 de ellas son revistas de medicina. Vamos a revisar solamente un par de ellas. Acta Médica Peruana, por ejemplo. ¿Ya? Acta Médica Peruana es la revista del Colegio Médico del Perú. ¿Ok? Esta es una revista muy antigua. El problema está que el Colegio Médico del Perú no se caracteriza exactamente por ser una institución científica, es más una institución gremialista que vela por los derechos de los médicos, pero no tanto por una actividad científica. Si bien existe ya desde tiempos de Carrión, ¿no? O sea, en realidad la comunidad sanfernandina estudiantil fue aquella que propició la creación del prototipo de la revista
o la precursora de la revista Acta Médica Peruana, actualmente ya tiene otro comité editorial, o sea, otro grupo de personas que lo dirigen, donde se prioriza la actividad científica. Solo que esto es inestable porque cada, digamos, consejo regional o consejo nacional que aparece y dirige el Colegio Médico del Perú intenta mover un poco la estabilidad de la revista, ¿no? Aparece un nuevo decano nacional y dice, ok, la revista tiene que ser más orientada a mi grupo político, y eso es algo que inestabiliza un tanto la revista. Ya en los últimos años como que eso ha ido cambiando, las últimas gestiones han ido entendiendo lo que significa una revista científica y ha ido particularmente cediendo al control de un comité científico realmente conformado. Así que en los últimos años como que ha ido ganando cierto prestigio. Pero verán, ¿qué partes constituye una revista científica, no? Esa es Acta Médica Peruana, ¿ya? Vamos a ver. Toda revista, toda revista tiene un tiraje anual, ¿ya? O sea, se publica anualmente por lo menos 3 o 4 números por año, ¿ya? O sea, sale de forma trimestral. Acta Médica, por ejemplo, sale de forma trimestral. Hay revistas que pueden salir de manera semestral, o sea, cada 6 meses, y hay otras revistas que salen cada 2 semanas, ¿ya? O sea, comparando tirajes, una revista que sale cada 3 meses publicará, por ejemplo, por cada número, 5 o 6 artículos, mientras que una que publica cada 2 semanas es porque tiene muchísima información que publicar, ¿no? O sea, cada 2 semanas ya está publicando 5 o 6 artículos, ¿no? Lancet, New England tienen esa velocidad de publicación, ¿ya? Mientras que Acta Médica Peruana, a pesar de que es una revista nacional, vean, solo se publica cada 3 meses. Ahora, ¿qué contiene cada número? Son similares, en realidad, cada número de cada año, si lo revisamos, van a ser muy parecidos. Las partes de una revista incluyen una editorial, voy a cambiar un poco la presentación acá, ¿ya? Una editorial, está feita. No sé por qué ha salido así. Ya, vamos a dejarlo aquí. No sé por qué salió así tan feo. Vaya, no es el mejor ejemplo de Actamérica. Voy a poner la página misma de Actamérica. Ahorita van a entender por qué suceden estas cosas. Bien. ¿No? Vamos a ponerle en español para que no tengan problemas ustedes. Bien. Bien. Cada revista, este es el número actual de Acta Médica. O sea, Acta Médica tiene su propia página web, pero está dentro de la Biblioteca Nacional del Perú, que sería Cielo Perú, ¿no? ¿Sí se entiende eso, no? O sea, es como ustedes revisan el Néter está publicado por Elsevier, es la editorial que publica el libro, entonces ustedes pueden buscar el Néter en la propia página web que está diseñada para ellos. No obstante, también la pueden buscar en su biblioteca, ¿no? Y eso es lo que vemos aquí. Acta Médica tiene su propia página web, que es esta, pero dado que es una revista que está en esta biblioteca virtual, Cielo Perú, la podemos encontrar aquí también, ¿bien? Acta Médica, ¿no? Ahora, si buscamos en su página web, vamos a encontrar recursos adicionales, ¿no? Por ejemplo, cómo publicar, quiénes son los autores, quién es el equipo editorial, cuáles son los números actuales, antiguos, etcétera. Tenemos mucho más información, es lógico, es su página web, ¿no? Y acá, por ejemplo, tenemos partes de la revista. Las partes de la revista, si bien pueden cambiar de una revista a otra, usualmente tenemos algunos elementos constantes. A todos estos, eh, a todas estas partes, vamos a llamarles documentos, ¿ya? No todo documento es un documento científico. Por ejemplo, tenemos la editorial. La editorial es la opinión del editor. Y como opinión que es, no es un documento científico.
Es una opinión basada en datos y hechos científicos, pero no es un documento científico. Aquí vamos a denominar un documento científico aquel que pasó por una metodología científica, aquel que se usó, donde se usó el método científico para la construcción de sus conclusiones. Y miren, ¿qué significa eso? Miren, acá está. Entramos a la editorial y vean cómo se denomina el título: prácticas editoriales para la prevención del fraude científico y la infiltración de fábricas de manuscritos. Este es un tema que actualmente está golpeando mucho a lo que es la comunidad científica, ¿no? Eh, Hay muchos falsos investigadores que lamentablemente son docentes de universidades de todo el Perú, ¿ya? Que participan de esta práctica de pagar para aparecer en publicaciones, ¿no? De intentar colaborar con grupos de personas que les ofrecen publicaciones y ellos aceptan ese tipo de cosas y por eso es que de un año para otro se vuelven investigadores cuando en realidad nunca han conocido lo que es la investigación, ¿no? Y este tipo de prácticas es algo denunciable y acá justamente esta editorial se basa en literatura que está expuesta, que uno entiende rápidamente y que conglomera, pero no usa el método científico, ¿ya? Y ustedes dirán, ¿cómo sé que no usa el método científico? Es que el método científico parte de una metodología claramente establecida. Dentro de un momento vamos a ver un artículo que sí tiene el método científico, pero debería decir la metodología, debería indicarnos los resultados y a partir de eso sacar una conclusión. Aquí es una opinión del autor donde hace múltiples comentarios, algunos de ellos citando referencias, por ejemplo aquí, ¿no? Cita una referencia, cita otra referencia, ¿no? El citar referencias es que soporta sus opiniones en algún tipo de documento, sea este un documento científico o no, pero se sustenta en eso y llega a una conclusión. ¿Ya? Entonces, tenemos acá una editorial, o sea, la opinión de un editor, y es lo que casi siempre aparece al comienzo de una revista. ¿Ya? Después tenemos los artículos originales. Estos artículos originales son los que realmente denominamos documentos científicos y es la parte nuclear del curso. O sea, cuando nosotros o ustedes tengan que revisar y presentar un artículo, yo les voy a decir que presenten así un artículo o un documento y este, entiéndase, siempre tiene que ser un artículo original. ¿Ya? Entonces, a partir de ahora, desecharemos el resto del contenido de una revista para centrarnos solamente en los artículos originales. Y les decía que los artículos originales, o bueno, cualquier artículo en general que consideremos científico, tiene que cumplir con la metodología científica, ¿no? Entonces, aun cuando la presentación sea parecida, factores de riesgo para dengue con signos de alarma en el servicio de emergencia de un hospital público, un estudio caso control. Ya, bueno, feito el título, pero ya, ahí está. Hecho en Trujillo por estudiante de medicina, miren, ya veo por qué está feito el título, pero felicito al mismo tiempo que sea un estudiante de medicina, el primer autor del artículo, un estudio caso control. Bueno, vamos a ver. Todo artículo científico tiene esas partes: introducción, metodología, que también podemos llamar materiales y métodos, resultados, aquí está, resultados, y discusión, discusión. Además, puede tener un párrafo final que es la conclusión, que puede estar como parte de la discusión o aparte. Bueno, acá lo tienen aparte, conclusión, una conclusión muy pequeñita en realidad, pero bueno, conclusión, las referencias, algunas declaraciones, como por ejemplo la presencia de financiamiento, de conflicto de interés, la participación de los autores en el artículo, y en la parte inicial, el resumen y palabras clave.
Obviamente, además del resumen, tiene que estar el resumen en inglés. Aquí está, ¿no? A veces solamente aparece el resumen en inglés y los keywords no aparece el resumen en español. En fin. Y el dato de contacto para el autor principal, ¿no? O el autor corresponsal, pues. ¿Ya? Entonces, estas son las partes tradicionales de un artículo científico, un artículo original. Pocas revistas modifican esto. Ya existe esta estructura desde el año 1910 aproximadamente y que se ha ido extendiendo a casi todas las revistas biomédicas, bueno, todas las revistas científicas del mundo. Si bien hay algunas ciencias que tienen algunas particularidades, por ejemplo las ciencias sociales, y no están estructuradas de esta forma, eh, aun cuando tengan una estructura distinta, podemos reconocer estos elementos. Es como el modelo SIA que les expliqué hace mucho tiempo, ¿no? En la primera clase, ¿no? Podemos tener diversos modelos, pero todos ellos representan el mismo fenómeno, ¿ya? O sea, muchas formas de silla, muchos modelos de silla, pero todas ellas son sillas, ¿no? Lo mismo pasa acá. Muchas formas de artículos, pero todos ellos son artículos, ¿no? El asunto está que si se sigue la metodología científica, entonces vamos a llamarle un artículo original, un artículo científico o una investigación como tal, ¿no? Una investigación científica, ¿no? Bueno, valga la redundancia. Y vean, aquí tenemos la parte de introducción, donde se plantea, o debería plantearse, la parte de el planteamiento del problema, la búsqueda de la información, el vacío del conocimiento y la hipótesis que tienen los autores. La hipótesis, si bien es una respuesta anticipada, se debe presentar finalmente con un objetivo claro, ¿no? La última parte de la introducción, entonces, tiene que ser el objetivo de la investigación. Está poco claro, pero bueno, ahí está su objetivo, ¿no? Sí, pues este artículo, no, la revista Acta Médica Peruana no se caracteriza por ser una muy buena revista, ya sea una introducción súper larga y con un objetivo poco claro, pero aquí más o menos esboza el objetivo de la investigación, ¿ya? La metodología es el cómo voy a hacer la investigación, ¿ya? Es la receta de cocina, ¿no? Acá se tiene que señalar diversos aspectos que permitan la reproducibilidad de la investigación. Entonces, casi siempre vamos a encontrar como primera línea el diseño del estudio. ¿Ya? Miren, cuando uno aprende a redactar, no es momento ni tampoco yo les voy a enseñar a cómo escribir un artículo. ¿Ya? Pero un error frecuente de alguien que se inicia en la redacción científica es poner textos como este, ¿no? El presente estudio. Obviamente que es el presente estudio, pues no va a ser el futuro estudio ni el estudio pasado, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de que se refiere a su estudio, ¿no? Acá yo escribiría directamente, ¿no? Se hizo un estudio analítico, observacional, retrospectivo, longitudinal, con un diseño de caso control. Bueno, todo esto acá yo pondría directamente, se hizo un estudio caso control. ¿Por qué? Porque ya entiendo que un estudio caso control es analítico, observacional, retrospectivo, longitudinal, ¿no? Eso es un estudio caso control. Pero vean, para que entendamos que manejamos el mismo lenguaje que yo empleé para las clases previas, un estudio caso control es un estudio observacional, longitudinal, ¿no? Lo de analítico significa que estamos evaluando una relación causal, ¿ya? Eso es un dato agregado, pero no sería viable un estudio caso control descriptivo, por ejemplo, ya no existiría, ¿no? Acá es otra clasificación. Y el retrospectivo significa si la información ya ha sido creada o recién la voy a crear. No existe un estudio caso control prospectivo, o al menos no se podría concebir fácilmente. Bueno, decir no existe está equivocado. No se podría concebir un estudio caso control prospectivo, por ejemplo. ¿Existe? Sí, existe por ahí, ¿no? Una variante del diseño, ¿ya? Pero por su naturaleza, casi todos los estudios caso control son retrospectivos, ¿ya? Entonces, prácticamente decir caso control es decir retrospectivo, a menos que quieras de forma, o sea, fuerte decir es un caso control prospectivo,
no tendrías por qué decir retrospectivo. Entonces, comenzamos con el diseño, luego pasamos a la población, ¿ya? La casa de la población. Dentro de la población siempre tenemos que señalar los criterios de inclusión y exclusión, que también vamos a denominar criterios de elegibilidad. Aquí están, criterios de inclusión, exclusión. Después tenemos que señalar tres cosas. Muestra, o sea, tamaño de muestra, estrategia de muestreo, ¿ya? Y bueno, propiamente la procedencia de la muestra, ¿no? Entonces, aquí vean, indica que seleccionó 92 pacientes. El asunto es que, ¿cómo es que llegó a la conclusión que debería calcular o emplear 92 pacientes? ¿Y por qué no 93, 94 o 100 pacientes, no? Ese es un problema. Lo segundo es el cálculo de tamaño de muestra. Lo segundo es la estrategia de muestreo, que es muy distinto al cálculo de tamaño de muestra, ¿ya? La estrategia de muestreo habla sobre un muestreo probabilístico o no probabilístico. Y ahora, si fuese uno o el otro, tenemos que tener claro cuál es el proceso de selección de la muestra. O sea, ustedes pueden tener miles de pacientes, pero deciden elegir 92. Entonces, ¿cómo es que de los miles que podrían existir, seleccionamos exactamente esos 92? Los 92 primeros que llegaron, dividí 1000 entre 92 y el número que me salió, comencé a seleccionar cada ese número a las personas. Ahora, existe un problema con los estudios de caso control, y es que el seleccionar los casos es fácil, ¿no? Tengo 92 casos, ok, ya, eso es fácil. El problema son los controles, y eso lo tenemos claro todos los que hacemos investigación. Los estudios de caso control no trata sobre los casos, trata sobre los controles. Si bien tenemos complejidades en la identificación de los casos, en realidad esto pasa más que nada porque los casos los tenemos a la mano, ¿no? Y puede haber criterios distintos para decir cada caso. Pero el problema son los controles, ¿no? El grupo de comparación. En fin, después vamos a conversar de eso con más detalle, pero aquí debería indicarse cómo es que se llegó a considerar ese tamaño de muestra, que por cierto no lo dicen, ¿no? Y cómo es que, acá dice, el proceso de muestreo. Y por último, la verificación, les decía, de los criterios de inclusión y exclusión, ¿no? Pero no dice cómo seleccionar los controles, ¿no? Bueno, después de diseño, población, muestra, vienen las variables, ¿no? En las variables debemos considerar definición conceptual, definición operacional, los instrumentos de medición, los criterios de medición, ¿ya? ¿Qué significa esto, no? Definición conceptual, por ejemplo, ¿qué significa peso? Bueno, el concepto de peso todos lo podemos entender. La definición operacional, en cambio, significa el cómo estoy midiendo yo el peso en esta investigación. Entonces tenemos una definición conceptual, que es una definición de texto, de libro, de cualquier materia, pero la definición operacional es propia de mi investigación, el cómo voy a medir el peso en mi investigación. ¿Ya? Por ejemplo, el concepto de peso es invariable según la edad de la persona y todo esto, pero definición operacional de peso puede variar si es que yo estoy pesando a un niño, si estoy pesando a una persona, digamos, adolescente o adulta, a un paciente en urgencias, si estoy pesando yo a un anciano, ¿no? Entonces podríamos cambiar la definición operacional, ¿no? ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, a un bebé, a un recién nacido, lo estoy pesando recostándolo encima de una balanza, ¿no? Una balanza que ya tiene una calibración para hasta máximo 10 kilos. Si yo peso a un adulto o a un adolescente, lo haré en una balanza de pie. La discusión viene, ¿lo peso con ropa o sin ropa? Bueno, pues la definición operacional te habla de eso, ¿no? ¿Cuál es el proceso por el cual vas a medir a esa persona? O sea, a todos tienes que medirlos igual. Toda persona subirá a la balanza descalzo o con ropa delgada o incluso con una bata que se le proporciona durante la investigación. ¿Cómo se pesa un paciente en urgencia? Bueno, pues al paciente de urgencia se le pasará
cuando suba a una camilla que tiene instalado un medidor o una balanza calibrada, ¿no? No le vamos a pedir a un paciente de urgencia que suba una balanza, pues, ¿no? Va a subir, o de una balanza de pie, me refiero, ¿no? O sea, va a subir una camilla y las camillas también tienen su propia balanza, ¿ya? Ustedes saben lo que es la tara, ¿no? La tara es para quitar el peso muerto o peso no considerando los elementos que ya existen, pues, ¿no? Por ejemplo, la ropa del paciente, la pesamos aparte y hacemos la tara en función de ello. ¿Cómo pesamos a un anciano? Entonces, cada una de esas estrategias de medición va a ser parte de la definición operacional. Ahora, tenemos otros elementos, ¿no? Ya habíamos hablado de validez y confiabilidad de un instrumento. Bueno, pues si es un instrumento de medición directa, como el peso o la talla, podemos hablar algo sencillo. Pero si es un instrumento más complejo, por ejemplo, medir lo que es ansiedad, depresión, que son variables complejas, entonces tendremos que señalar los valores psicométricos o de sensibilidad, especificidad, de rendimiento diagnóstico de la prueba. Eso hace que sea más complejo este aspecto. Acá, por ejemplo, están midiendo dengue. ¿Cómo es que se identifica dengue? ¿Qué pruebas se empleó? ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de esta prueba? ¿Cuál es el rendimiento diagnóstico? Y comparado con cuál es el gol estándar, ¿no? ¿Qué instrumento se empleó? Bueno, ok, esa es la parte del instrumento. La segunda parte es cómo se operó el instrumento, ¿no? O sea, se sacó la muestra del paciente, de sangre, obviamente, ¿no? En un paciente convaleciente, en un paciente en la acné de la enfermedad, en algún momento en específico, o cómo se obtuvo, pues, ¿no? Lo obtuvo un personal calificado, lo obtuvo un personal entrenado por el investigador, lo obtuvo de forma rutinaria o el enfermero o el técnico de enfermería del centro de salud. Entonces, estamos hablando de cosas que tienen que ser señaladas para que nosotros cuestionemos si la investigación fue correctamente hecha. Y eso es en la parte de acá, de variables. Vamos a ver qué puso. No puso casi nada. Ya. Luego viene la parte, después de las variables, viene la parte del procesamiento de datos. ¿Ya? No solamente me refiero a cómo es que recolectó los datos, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo aplico una encuesta, esta persona, el encuestador, aplicó las preguntas, o sea, por ejemplo, yo soy un encuestador, les pregunto a ustedes su edad, su género y voy marcando por ahí, o fue una encuesta autogenerada, y yo le entregaba la encuesta a ustedes y ustedes marcaban, ¿no? Lo hacía de forma informal en la calle, lo hacía en un ambiente especial, en un cuarto especial para poder tener la tranquilidad y comodidad de comenzar a preguntarles, lo hacía durante su atención médica de rutina, lo hacía en un momento X del día, lo hacía en sus propias casas, ¿no? O lo hacía en el hospital. Esa parte es importante porque también nos podría señalar algún tipo de sesgo de la información. También, si es que yo reviso historias clínicas, porque dado que ese es un estudio retrospectivo, fueron historias clínicas electrónicas, fueron historias clínicas en físico. Saben que hay una gran diferencia entre una y otra en cuanto a la calidad de la recopilación de los datos, ¿no? Uno puede que en una historia física, la información después de un periodo bien pequeñito de tiempo ya esté perdida, ¿no? Por ejemplo, en la mayoría de hospitales, cuando un paciente no acude a la consulta en 3 años, ya se archiva la historia y después de 5 años se elimina, ¿no? Entonces tenemos ahí un sesgo de información, porque si el paciente fue atendido hace 10 años y volvió a venir hace 2 años, solamente vamos a encontrar su historia clínica de este último periodo y ya no del periodo anterior. En cambio, las historias clínicas electrónicas pueden tener una memoria mucho mayor. ¿Ya? Claro, no están implementadas en todos los lugares y tampoco tenemos mucho registro. De repente tendremos 7 u 8 años de historias clínicas electrónicas, pero en salud al menos puede que tengamos más tiempo, pero también tenemos la limitación que no todo vamos a encontrar y cuando encontramos algo, a veces es copy pega de la consulta previa sin la rigurosidad de las modificaciones que pueda presentarse, ¿no? Entonces, podríamos tener algún tipo de sesgo de información ahí presente. Luego ya viene la parte de estadística y vean, miren,
Aquí dice, para variables cualitativas usaron frecuencias absolutas y porcentajes. Esto es algo que ya les enseñé. Para las variables cuantitativas deberíamos, hoy no dice, bueno, deberíamos usar medias y medianas, digo medias o medianas, según si es que tienen una distribución normal o no. Y luego sigue el análisis bivariado, tabla de contingencia. Bueno, tabla de contingencia es una tabla de 2 por 2, ¿ya? Y aquí aplicamos la prueba de chi cuadrado, se llama exact prediction, y no dice más. No dice qué usó cuando, como si no hubiese usado ninguna variable cuantitativa, ¿no? Porque, por ejemplo, no señala si usó TestStudent, Udemy-Whitney, Wilcoxon, por ejemplo, si usó ANOVA, Kurzweil-Wallis, no señala nada de eso. Y después calculó a través de regresión logística o retios. Y dice regresión logística simple porque, bueno, ya veremos después qué significa modelos crudos, modelos ajustados, regresión logística simple o multivariada, ¿no? Al final señaló. Y por último, los aspectos éticos, donde no interesa todo esto de acá, se entiende que siempre se va a aplicar porque tiene que pasar por un comité de ética. El comité de ética tiene que señalarse el número de registro del comité de ética que lo aprobó. ¿Ya? Y bueno, ya. Y luego pasamos a la parte de resultados, donde tenemos acá, bueno, resultados descriptivos, por un lado, y ya después hacer valores. Está mal analizado, mire. Ustedes ya hasta este momento han entendido, ¿no? Que la variable edad es una variable cuantitativa. Ella lo está presentando como, bueno, ellos, ¿no? Lo están presentando, la autora principal es Dama, así que por eso digo ella, lo está presentando como una variable cualitativa, ¿no? Categórica. O sea, ha recategorizado la variable edad y está presentándolo en tres grupos de edad, ¿no? Está presentando acá el número y el porcentaje. Este call es un error tanto de la autora como de la misma revista, porque lo que está diciendo es el porcentaje en la columna. O sea, estos tres porcentajes deberían sumar 100%, ¿ya? Porque a veces algunos se confunden y suman este porcentaje de 37 con este otro 9 y esperan que les dé el 100%, ¿no? Eso sería en la fila, pero la autora intenta explicar qué es el porcentaje en la columna, lo cual es innecesario porque uno entiende esto fácilmente. ¿Ve? El género, masculino y femenino, yo les decía, ya cuando me ponen 64% de femenino, yo entiendo que la diferencia son masculinos, ¿no? Y aquí les decía que hay un error porque ha recategorizado la variable edad, que es una variable cuantitativa, y debería presentarse como cuantitativa y aplicar por lo mismo una prueba estadística cuantitativa. Aquí ella lo recategoriza de esta forma y calcula chi cuadrado, ¿no? Chi cuadrado. Y acá lo tienen, ¿no? Y vean, calcula exacta de Fisher, bueno, le pone prueba de Fisher, aquí abajo, en grado de instrucción, porque justamente no cumple los criterios de grados de libertad, porque tiene uno, dos, tres grados de libertad, bueno, tres valores con datos menores de 5, aunque tiene, sí, pues, por chi cuadrado sí, sí podría aplicarlo todavía, ¿no? En fin, lo quiso hacer así, pues, ¿no? Ya. No es necesario hacer ese tipo de cálculo o análisis, ¿ya? Pero aún así lo presentó. Bueno, no es momento de criticar el artículo, ya tiene varios errores metodológicos muy sencillos. Acá esta tabla está mal presentada también. Y calcula ORs crudos y ajustados, y por lo visto, qué feo, ¿no? El grupo de referencia se suele poner en la parte superior o en la parte inferior, pero no se pone en el medio, pues. O sea, para entenderlo está bien complejo. Bueno, no está complejo, pero está feo, pues, ¿no? Y termina con la parte de discusión, ¿no? La parte de resultados es la demostración objetiva de lo que ha encontrado el autor en la investigación, ¿ya? Eso es lo que tiene que poner acá. Y la discusión ya es propiamente lo que el autor entendió de aquello que encontró, ¿ya? Contrastando la información con lo que dice la literatura médica, ¿no? Presenta limitaciones
que al tratarse de un estudio justamente caso control, o sea, un estudio retrospectivo observacional, tiene muchas limitaciones. Casi no se puede sacar una relación causal a partir de un estudio observacional de ese tipo, ¿ya? Pero aún así se pueden sacar algunas conclusiones preliminares, ¿ya? Y eso es lo que vemos aquí, conclusiones, ¿no? Entonces, esa era parte de un artículo científico, aun cuando tenga deficiencias, debemos señalar que sigue siendo una investigación científica, porque parte de una pregunta de investigación y se ejecuta el método científico con limitaciones y todo para poder resolver la pregunta de investigación. Entonces, si bien esta es su pregunta, bueno, su título, donde plantea un problema, su conclusión tiene que ser consecuente con ello, ¿no? Y acá dice, su título, ¿cuál era? Factores de riesgo para dengue con signo de alarma en el servicio de emergencia de un hospital público. Bueno, y su conclusión es que de hipertensión, obesidad, infección previa, edad menor de 14 y mayor de 60, constituyen factores de riesgo para dengue con signos de alarma. O sea, encontró varios factores de riesgo para que una persona que desarrolle dengue presente signos de alarma, ¿no? Entonces, su título está más o menos de acuerdo con la conclusión a la cual llegó. Y esta información, vean, la recolectó en un periodo muy corto, de enero a octubre de 2023. Yo les decía a ustedes que un estudio de caso control se plantea cuando la enfermedad es infrecuente. El dengue no es infrecuente, en realidad es una enfermedad muy frecuente en algunas regiones. Es endémica y ya tenemos un periodo estacional que sabemos que va a llegar siempre dengue y podemos trabajar con la información ya disponible. Un estudio de esas características, bueno, por eso terminó publicándose en esa revista, ¿no? O sea, todavía tendría mucho que trabajarse y no le alcanzó quizás el tiempo, fue de repente alguna tesis de pregrado, no sé, y por eso es que lo terminó publicando así, ¿no? Está muy bien que haya sido un esfuerzo universitario, ¿bien? Hay muchas cosas que corregir, pero con el tiempo, si ya logró publicar algo así siendo estudiante, eventualmente va a seguir publicando cosas mejores, ¿no? Entonces, este es un artículo de investigación. Nosotros podemos encontrar muchos otros artículos de investigación en una revista científica y también tenemos otras secciones de documentos, como acá, por ejemplo, los reportes de caso. Vamos a ver rápidamente uno. Los reportes de caso son comunicaciones anecdóticas, ¿ya? No se entienda un reporte de caso como una comunicación científica, sino como que algo le pasó a un colega y este colega quiere comunicarnos, ¿no? Porque hay alguna experiencia importante que él aprendió y que necesitamos nosotros también comprender, ¿no? Aprender si es que tenemos un caso similar. Y vean, pues, ¿no? Carcinomas sincrónicos, o sea, que suceden al mismo tiempo, tanto papilar y medular de tiroides. O sea, sabemos que uno es más frecuente que el otro, pero a esta persona le sucedieron los dos al mismo tiempo, ¿ya? Eso es algo poco frecuente, curioso, ¿no? Y amerita que sea comunicado, sí, puede ser, porque no es algo tan normal que uno encuentre ambos. ¿Y por qué es importante? Porque a veces se hace una biopsia y de la biopsia sale algún resultado que podría malinterpretarse, ¿no? Digo, sale la biopsia de la forma que es menos agresiva y uno dice, ah, ok, me quedo tranquilo con eso, es una forma menos agresiva, doy un tratamiento, pero veo que el paciente con el tratamiento no presenta mejoría, al contrario, empeora, y uno dice, oiga, ¿qué pasó aquí? Está empeorando de una manera agresiva, a pesar que la biopsia fue un resultado que concluyó como la forma menos agresiva. Puede presentarse muchas discusiones, ¿no? Por ejemplo, que la biopsia haya sido mal interpretada, ¿no? Que, mejor dicho, el patólogo esté equivocado, ¿no? Pero también puede suceder esto, que la persona tenía las dos formas del cáncer, ¿no? Y eso debería hacer que nosotros sospechemos de que si a pesar de que revisamos una biopsia y realmente confirmamos que el cáncer que estamos presentando no es el más agresivo, pero el comportamiento clínico y la respuesta terapéutica sí lo es, podría tratarse de un caso de coexistencia de ambos cánceres, ¿no?
Entonces, eso ya no es algo que suceda con frecuencia, es algo que uno debe estar atento, no debe estar pensando que va a suceder siempre, pero cuando sucede, bueno, pues espero que no les suceda a ustedes, y si es que sucede, espero que estén en el momento de su capacidad de entender estas dificultades, ¿no? Y ciertamente, un caso clínico tiene una introducción, va al reporte del caso y directo a la discusión. ¿Ya? No abonda en lo que es resultados, no hay una metodología detrás, más que la descripción del caso clínico. ¿Ya? Y como vean, su discusión de caso clínico es de muy patólogo, ¿no? Hay una descripción muy leve, en realidad, de la parte clínica. En realidad, la parte clínica es esto de acá, nomás, ¿no? Este primer párrafo pequeñito, ¿ya? Ni siquiera hay datos clínicos, ¿no? ¿Verdad? Ciertamente. Y luego se va directo a lo que es la parte de la biopsia, ¿no? Y describe puros datos patológicos y con los datos de la tumoración, del tamaño de la tumoración y las características de la tinción y esto. No es un caso clínico donde haya mucha discusión de lo que sucedió y cómo sucedió, ¿no? En fin, no es un caso clínico que yo gustaría enseñarles, pero es lo que se publicó acá, ¿no? Y luego sigue sus referencias. Todos los casos clínicos vamos a encontrarlos con la misma estructura. ¿Bien? Hemangioma del seno cavernoso, una entidad infrecuente. Bien. Vamos a ver. Lo otro, miasis escrotal de inoculación múltiple. Ya. Vamos a ver qué cosa dice este caso. Vamos a ver. Hemangioma del seno cavernoso, una entidad infrecuente, ¿no? Y comienza a describir, acá hay un neurocirujano, un residente, un patólogo, fue hecho en el Hospital de Almenara, por el Servicio de Neurocirugía de Vascular y Tumores, en fin, introducción, reporte del caso, ahí está el reporte del caso, ahí está el seno cavernoso siendo afectado por esa tumoración, se ven resonancias magnéticas en diversas secuencias, con y sin contraste, y luego vamos a la discusión, ¿no? La parte de la discusión, que incluye la parte del abordaje quirúrgico del seno cavernoso y la tomografía de control postquirúrgico con la anatomía patológica. Es un caso completo, o sea que va desde la parte diagnóstica hasta la parte ya de resolución. Quizá le falte la parte de evolución de la enfermedad. Vamos a ver hasta cuándo lo comentan. Fue dado de alta en el séptimo día posoperatorio. Nos señalan el tiempo de seguimiento a los 3 meses o 6 meses. Acá está, 2 meses. El paciente tenía recuperación total de las paredes del nervio canales comprimidos. Persistía con un sexto nervio. Bueno, algo que, si bien puede molestarle, no es algo tan serio comparada con toda la afectación que podría tener, ¿no? Y ya llegó a una conclusión. Bueno, más que una conclusión, es una discusión y por ahí una conclusión, ¿no? Y acá está. Es una patología rara que debe sospecharse como diagnóstico diferencial en tumores del seno cavernoso. Obviamente que esta conclusión de que es una patología rara no llega a partir de la presentación del caso clínico. O sea, tú no puedes concluir a partir de un caso que algo es infrecuente, ¿no? Sino que lo hace a partir de la discusión, de la búsqueda de información y aquí señala lo que encuentra. Pero como se dan cuenta, no sigue el método científico, al menos no como le he seguido enseñando. ¿Es un caso importante? Sí. ¿Que tienen que ustedes realizar casos clínicos? Sí. ¿Que tienen que entender cómo presentar un caso clínico? De hecho, de ley. No importa la especialidad que trabajen, aún si hacen patología, vean lo mal que presentó el patólogo el caso clínico anterior, ¿ya? Si hacen gestión, igualito, tienen que saber cómo presentar un caso clínico, ¿ya? No pueden pasar ese tipo de vergüenza y menos que acepten que se publique algo así. Pero no es un artículo de investigación. Los artículos de investigación siguen la metodología científica, ¿no? Y acá abajo, por último, tenemos las cartas al editor. ¿Ya? Las cartas del editor corresponde a la forma de cómo se comunica uno en ciencia. ¿Ya? O sea, cuando uno tiene estos problemas con algún artículo que se ha publicado o tiene una opinión sobre algún tema en particular, no lo sube
a un tweet, no hace un TikTok de eso, no lo publica en su Facebook, ¿ya? Lo que hace es mandar una carta al editor, o sea, una carta dirigida a la revista donde se ha opinado o se ha discutido sobre el tema o donde le parece más apropiado discutir un tema, ¿ya? Esta forma en cómo en la ciencia se comunica uno o resalta uno algún tipo de enfrentamiento. Y como carta que es algo pequeñito, ¿ya? La necesidad de una adecuada evaluación por los casos sospechosos de intoxicación. ¿Es un problema que está sucediendo? Ok. Y como problema que es, le voy a mandar una carta a esta revista. Y comenzamos así. Señor editor, he leído con interés el artículo titulado tal, elaborado por tal persona. Es una estructura muy sencilla. ¿Ya? Es una estructura donde primero señalas lo que has leído, que se publicó obviamente en la revista, que te interesa publicar, y luego describes lo que tú consideras que el autor se equivocó o podría corregirlo o podría existir algún tema de discusión y señalas tu propuesta de cambio o mejora. Y se acabó. Con todo eso, llegas a alguna conclusión o das una opinión centrada en la información nueva que estás brindando y ya está. Se acabó. Es una carta de no más de 500 palabras. Puede ir alguna tabla o figura. Puedes presentar resultados preliminares también de lo que has encontrado, ¿ya? Y con eso es suficiente, ¿no? Con eso ya estableciste tu punto y la discusión que querías plantear, ¿no? Puede que los autores de la otra, acá están, repliquen, o mejor dicho, digan, ok, tu opinión me parece interesante, gracias por esa opinión, pero, ya, y acá está, en relación con la duda de si todos los pacientes tuvieron intoxicación por metanol, bla, 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 comienza a explicar y todo esto. Por otro lado, como los autores de la carta indican, o sea, están discutiendo lo que los otros autores le discutieron. Están entrando en una, acá, bueno, pelea científica, ¿no? De algún modo. O sea, yo opino que lo que tú dijiste está mal y en contraparte el otro opina que le responde, bueno, tú también estás mal, pues, ¿no? Y en relación con todo esto, no se puede establecer la asociación entre uno y otro, ¿ya? Tal como indican los autores, dado que la finalidad radica en la sola descripción de la característica de una serie de casos, que no permite hacer un análisis de causalidad. Qué vergonzoso. Vean, o sea, la carta que le mandan a los autores dice, ¿no? De algún modo les está diciendo, oigan, en el estudio que ustedes están haciendo, no pueden establecer relación causal de la intoxicación por metanol y la muerte de los pacientes. ¿Y qué responden los autores? Dicen, oye, pero lee bien. Yo nunca quise establecer relación causal. Mi estudio es descriptivo. Y como descriptivo que es, no plantea ninguna relación de causalidad. Yo ya les había explicado a ustedes, ¿no? Los criterios de causalidad hablan de temporalidad, evidencia experimental, dosis y respuesta. Entonces, ¿podríamos buscar causalidad en cualquier estudio? Podríamos buscarla. Pero un estudio descriptivo, o sea, descriptivo como tal, solamente señala las cosas, los fenómenos, pero no establece relaciones, ¿ya? O sea, no podrías establecer relaciones. Entonces, los autores se defienden acá diciendo, ¿qué me criticas? Que yo no haya, que yo asocié mal las cosas, cuando en principio nunca busqué asociarlas, ¿no? O sea, siempre planteé describirlas. ¿Ya? Ahora, problema de ellos que hayan leído mal y digan, ok, me presenta una serie de casos y yo concluyo que están queriendo establecer una relación causal. Pero no, un estudio descriptivo no busca eso. Busca plantear el problema para que otro ya busque la relación causal. En fin, curiosa pelea que se dio acá. Entonces, estas son las partes de una revista. Todos son esos documentos, todos ellos, algunos de ellos son documentos científicos que vamos a denominar artículos originales. ¿Ya? Pero como se han dado cuenta, esta revista no es la mejor. Aún así, está dentro de esta base de datos
que se llama Cielo Perú. Me dirán, ¿qué revistas son las mejores? Bueno, tenemos otra base de datos que se llama Scopus. Scopus es una base de datos mundial. Vamos a ver que verifiquen si soy humano. Un ratito. Scopus sí es una... A ver, verifico sin que yo me haya respondido nada. Scopus sí es una base de datos mundial donde se encuentran las principales revistas biomédicas, o bueno, de cualquier área de conocimiento del mundo. Aquí no están todas las revistas peruanas. Todas las revistas que les mostré, las 50 revistas peruanas, no están aquí. Solamente van a ser las mejores del mundo. Claro, ha ido flexibilizando y bastante sus criterios, pero no están todas. Hace algunos años estaban apenas 3 revistas peruanas. ¿Ya? Actualmente ya existen como 15, ¿no? Scopus entonces es más selectiva, es más rigurosa en qué cosa considera como comunicación científica. Y si una revista no llegó ni siquiera a cielo, menos va a llegar Scopus. ¿Ya? Y hay otra base de datos que ustedes seguro ya conocen y emplean con bastante frecuencia, que es PubMed. PubMed, vean, ¿cuál es el título? Es, vamos a entrar, es el buscador de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. ¿Ya? Vean, acá mismo lo dice, ¿no? Tiene más de 37 millones de citaciones de literatura biomédica. ¿Y de dónde viene? De Medline. Entonces, Medline es la base de datos y PubMed es el buscador. Algo así como que Medline es la biblioteca y PubMed es el bibliotecario, a quien ustedes recurren para acceder a algún texto, ¿no? La diferencia quizás principal con Cielo, que de Cielo que teníamos y teníamos el listado de revistas, es que PubMed, al ser un buscador, te ofrece acceder más rápido a las revistas, ¿no? Por ejemplo, buscamos acá, Stroke Treatment. ¿No? Yo solamente ingreso el título y ya comienza a salirme todo el conjunto de artículos y acá figura la revista donde fue publicada, ¿no? Yo puedo acceder a la revista, ¿no? Buscarla por otro lado, otro momento, el año de publicación, y usualmente estos números que ven acá corresponden al volumen y al número de la publicación, ¿no? El 2, por ejemplo, siendo abril, significa que esta revista se publica cada 2 meses aproximadamente, ¿ya? Y el número de páginas, ¿no? Vean, solamente aparece, no, aparecen 18 páginas. Entonces sí es una revista, es un artículo un tanto extenso, ¿ya? Y así puedo yo ver otra información, otras revistas, ¿no? Acá está otra revista, otro año, etcétera. Yo puedo filtrar acá por un periodo más corto, 10 años, por ejemplo, de información. Ok, acá tenemos 10 años. Una actualización en el tratamiento de infarto agudo del año 2020. Es una actualización que ya no me sirve. Vamos a filtrarlo a los últimos 3 años. Bueno, apareció otra revisión el 2022. Quizá ya tampoco sirva mucho, ¿no? Y así, tenemos mucha información. Entonces, cuando ustedes eh, buscan información, si es que tratamos del curso o ya de algún tema específico, deberán acudir ustedes a los documentos científicos y estos son solamente los artículos de investigación originales. Si es que revisan una editorial, una carta de editor o un caso clínico, son otro tipo de documentos que aparecen en las revistas biomédicas, pero no se tratan de documentos científicos. Sobre las revisiones, existe esta discusión. ¿Una revisión es un documento científico o no? Bueno, si una revisión trata sobre una revisión sistemática, o sea, donde de forma sistemática yo busco alguna información teniendo una pregunta preestablecida y siguiendo los pasos del método científico, entonces sí es un documento científico.
Pero si es una revisión que trata de una revisión de la literatura y es manejada como si fuese una monografía, eso no es un documento científico, es un documento como cualquier otro, como un editorial o un caso clínico. ¿Sí? Entonces, va a depender si esta revisión tiene una estructura de metodología científica o si tiene una estructura libre. Vamos a ver rapidito. Por ejemplo, esto de acá, dice acá revisión. Vamos a ver. Introducción y después comienza como si fuese una monografía con secciones que el autor decide qué colocar. ¿Ya? Los subtítulos el autor lo coloca. ¿No? Lo coloca así, no tiene nada que ver con el método científico. Seguimos viendo subtítulos, muchos subtítulos por ahí, y se acabó el artículo. Conclusiones y aspectos a futuro, ¿no? Perspectivas al futuro, agradecimientos. Entonces, esta revisión, por ejemplo, no es una revisión científica, es una revisión monográfica y como monografía que es, no vamos a recomendar su lectura para efectos del curso. ¿Ya? Digo para efectos del curso porque en su práctica médica sí tienen que recurrir a revisiones monográficas. Para actualizarse de algún tema o conocer algún tema, necesitan acudir a revisiones monográficas. No acudan a cualquier revisión monográfica, por ejemplo, yo no acudiría a esta de acá que acabo de mostrarles, porque al ser una revisión monográfica, es, por ejemplo, que yo les pido a ustedes, hagan una monografía, yo voy a esperar que ustedes planteen algún tipo de criterio al hacer la monografía, pero hay que ser sinceros, ¿no? Algunas monografías requieren de una cierta experticia para saber qué temas seleccionar y plantear y cómo van a desarrollar. Si es una monografía hecha por estudiantes, yo voy a decir, bueno, el nivel que están desarrollando es de estudiantes, ¿no? Si yo quiero leer la mejor monografía, voy a recurrir a aquellas hechas por los mejores expertos. Entonces voy a buscarla también en las mejores revistas. Esta, de lejos se ve que no es de la mejor revista y la monografía por lo mismo no ha sido hecha por los mejores expertos, así que tampoco voy a considerarla para leer. ¿Ya? Si voy a tener poco tiempo para leer, al menos lo que lea, que sea de calidad, ¿no? Y eso es lo que no sucede aquí. En fin, entonces vamos a pasar de lo que es bases de datos nacionales a bases de datos internacionales o mundiales, ¿no? Por ejemplo, Medline, Scopus, y ya no tanto revisar bases de datos nacionales como Cielo Perú. Reitero, si una revista es buena, va a estar tanto a nivel local como mundial, ¿no? Y un ejemplo, les pongo acá un ejemplo, por ejemplo, esta revista del Instituto Nacional de Salud del Perú es una revista, por ejemplo, veamos acá, a ver, vamos a ver qué cosa tienen por acá, vamos a ver, este es un artículo original y esta es la revista, digo el artículo, el título del artículo, vamos a ver, está en una base de datos o biblioteca nacional, vamos a ver si está en una biblioteca internacional. ¿Qué pasaría si copio y pego acá? ¿Lo voy a encontrar? Vamos a ver. Sin resultados. Esto me llama la atención. Vamos a ver. De repente es un problema del título. Ciertamente. Sin resultados. Sin resultados. ¿Por qué no tengo resultados? Es de enero a marzo, ya debería estar. Vamos a ver un número anterior. Revista Médica Peruana, tal, tal. Vamos a ver. Si no está aquí, significa que la revista
no se encuentra en PubMed. Ah, bueno, sí está acá. Vean. Adaptación cultural del quechua y análisis psicométrico de pacientes con el cuestionario PHQ-9 en población peruana. Vean, si está la revista en PubMed, significa que esa revista se encuentra tanto en Cielo como en Medline, ¿no? Y acá puedo acceder al texto completo, aunque también podría haber accedido a través de otra vía, pero finalmente, ¿qué significa esto? ¿Cuál es el verdadero significado de esto? Que ustedes, como estudiantes de Andina, podrían haber accedido a esta revista a través de la página nacional, pero en realidad cualquier estudiante de medicina o cualquier profesional de salud del mundo podría acceder a este artículo a través de PubMed. Y a eso iba con la relevancia, ¿no? Por ejemplo, ustedes se imaginan a un estudiante de Japón accediendo a una revista peruana, así porque dice, quiero leer una revista peruana hoy porque quiero aprender algo más. Lo usual es que el estudiante de Japón entre a PubMed y si es que el tema le es relevante, se puede topar con algún artículo peruano, como este, por ejemplo, y así acceder a esta información. ¿Ya? Pero no es que vaya a buscarnos directamente, ¿no? Entonces, el que uno ingrese a una revista que está en una base de datos mundial hace que tus limitaciones de conocimiento sean solo por tu interés, ¿ya? Pero tú y el estudiante de Japón pueden acceder a la misma información. ¿Ya? Hace que te niveles en cuanto a acceso a información, ¿ya? Obviamente, ustedes tienen que también leer en inglés para que, y entender bien el inglés, para que esta información sea igual, ¿no? O sea, ustedes, el estudiante de Japón, de Estados Unidos, de Alemania, tengan las mismas barreras, o mejor dicho, la ausencia de barreras para poder acceder a esta información. Y reitero que la unidad de discusión a partir de ahora en este curso van a ser los artículos de investigación originales. ¿Ok? Listo, chicos. Hasta ahí el curso. Bueno, la clase. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Hola, dudas, preguntas, comentarios. Doctor, creo que todo claro. ¿Sí? ¿Dudas? Sí, doctor, está claro. Bueno, nos vemos el día sábado. Cuídense, descansen. Hasta pronto. Hasta el sábado, doctor, cuídese. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Cuídense.